Bien, como ustedes ya saben, esta clase es de reposición de la clase de, ¿cuándo fue que no tuvimos clase? Lunes, creo. Lunes y martes. No, el martes fue. El martes fue que no tuvimos clase. Un día no tuvimos clase, ¿cierto? Sí, Sí, no fue el lunes, fue el martes, sí, ya me acordé. Bueno, entonces esta es la clase de reposición del martes y hoy es 4 de julio del 2020. Entonces, esto es para dejar constancia, ¿verdad?, de la reposición de la clase. Bien, espero que hayan visto el video, los de las 10 ¿verdad? Porque faltó, perdón, los de las 9 porque nos faltó ese pedacito donde estábamos hablando de ligamiento. Y entonces ahí hablábamos que un señor llamado Thomas Morgan empezó a hacer estudios para replicar los estudios de Mendel, pero en un animalito que es la mosca de la fruta, indujo mutaciones en la mosca de la fruta y empezó a hacer cruces para ver si se replicaban las proporciones mendelianas de 3/4, 1/4, para los caracteres, un solo carácter, un solo gen, y de 9331 para 2 genes, pero de pronto este señor vio que en sus apuntes y todo, vio que algunas veces se cumplía y en otras no cuadraban las cifras. Habían cifras que no tenían nada que ver con las proporciones 9331 y uno de sus estudiantes entonces se le ocurrió que esos genes que determinaban esas características debían estar ligados en el mismo cromosoma. Bueno, entonces ya vimos que para determinar el ligamiento, o sea, la distancia cromosómica, comenzaron a hacer cruces particulares y comenzaron a hacer lo que se denomina mapa de 3 puntos. Entonces ustedes van a investigar cuáles son los mapas de 3 puntos que utilizaba Morgan para hacer el mapeo el primer mapeo cromosómico que se hizo con éxito y por eso ganó el premio Nobel, ¿verdad? Y entonces dijimos que había una distancia que fue ideada por este señor que ahora le llamamos centimorgan. Un centimorgan es la centésima parte de la distancia de un cromosoma y nos sirve, por ejemplo, para medir distancias entre genes, ¿verdad? ¿Qué distancia hay cuántos centimorgan hay entre 2 genes? O qué cantidad de cromosoma está implicado en una recombinación. Entonces hablamos también de tantos centimorgan, ¿verdad? Para hablar de pedazos de cromosomas, de fragmentos completos de cromosomas, hablamos de centimorgan, y esa es la distancia que utilizamos actualmente. Les dije ayer que el cruce del doble heterocigoto por el doble heterocigoto no nos sirve para determinar la distancia que hay entre 2 genes. Ese cruce no nos sirve, ¿verdad? Porque vamos a encontrar, si no hay ligamiento, si están en 2 cromosomas diferentes, o si están en el mismo cromosoma, pero bien separados, vamos a encontrar las proporciones 9, 3, 3, 1. Pero si están juntos o si están cerca en el mismo cromosoma, van a estar ligados y no vamos a encontrar estas proporciones 9, 3, 3, 1. Pero no vamos a poder contar gametos de ahí. Vimos que para determinar la distancia entre 2 genes, tenemos que contar gametos en un cruce, ¿verdad? Porque esos genes se van a barajar en la recombinación genética y entonces vamos a contar gametos. ¿Qué cruce es el bueno? ¿Averiguaron ustedes qué cruce es el bueno para contar gametos? ¿Qué cruce es el que nos permite contar gametos? O sea, ¿qué fenotipo con qué fenotipo vamos a cruzar? Porque les quedó, ¿verdad?, para averiguar. ¿No? ¿Ninguno? Bueno, entonces el cruce que vamos a hacer es, queremos saber si 2 genes están ligados. Entonces vamos a tomar un individuo de la F1, que ya sabemos que es un heterocigoto doble. O sea, este individuo
y lo vamos a parear con, con un individuo de P sub 2, o sea, un doble homocigoto, el doble homocigoto recesivo. O incluso podemos tomar individuos dobles homocigotos recesivos de esta misma generación, ¿verdad? O sea, vaya, poniendo el ejemplo de color y tamaño. Entonces, los individuos amarillos y enanos, que son los dobles homocigotos recesivos, ¿verdad? Entonces podríamos hacer esto también, pero no, tomamos los de P sub 2, porque ya sabemos que esos son dobles homocigotos recesivos. Y hacemos este cruce. Vamos a hacer el tablerito de Punnett entonces. Vamos a poner los gametos de este, ¿verdad? Entonces los gametos de ese, en el caso de que el apareamiento de que los dos genes fueran independientes y no estuvieran ligados, entonces se formarían todos los gametos en las mismas proporciones. Este gameto, este otro gameto, este otro gameto y este otro gameto. En las mismas proporciones, en el caso de que no haya ligamiento, ¿verdad? Vamos a poner los gametos de este acá, A, B. Al cruzarlos, entonces, vamos a tener los individuos así, a los individuos así, a los individuos así y a los individuos así. Los cruzamos y obtenemos una gran cantidad de animalitos para que los experimentos sean buenos. Los cruces tienen que ser abundantes, ¿verdad? Para que no haya una desviación estándar, un error estándar demasiado grande. Entonces debemos tener una cantidad de cruces grande. Bueno, entonces, fíjense bien, en el caso de independencia, en el caso normal de que los dos genes están en dos cromosomas diferentes, entonces yo voy a obtener acá las proporciones en la descendencia de un cuarto, un cuarto, un cuarto y un cuarto. Pongamos otra vez los caracteres de Mendel solo, no es que son esos, ¿verdad? Puede ser dos caracteres cualquiera. Pero pongamos los caracteres de Mendel de tamaño color. Entonces este sería el verde grande, ¿cierto? Este sería el verde enano. Este sería el amarillo grande y este sería el amarillo enano. Entonces nosotros contando estos en la descendencia, los contamos y si vemos que todos están en la misma proporción, todos están en cantidades iguales, entonces nosotros decimos que esos dos genes son independientes. Porque los gametos, o sea, viendo el fenotipo, perdón, podemos contar gametos. Este gameto solamente va a estar en este fenotipo. Este gameto solamente va a estar en este fenotipo. Este en este y este en este. Entonces, contando los fenotipos, podemos contar gametos. ¿De acuerdo? Entonces, es el único cruce donde nosotros, viendo directamente al individuo, viendo directamente al espécimen, entonces podemos contar gametos, ¿verdad? Los podemos contar. En nosotros no, ¿verdad? Ya dijimos que estos que se salían acá, por ejemplo, los verdes grandes tenían varios genotipos, podían ser así, o podían ser así, y hay cuatro genotipos que nos pueden dar esto, pero para que nos dé esto es un solo genotipo y este genotipo está formado por estos gametos y estos gametos. Entonces, ahí podemos contar gametos. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que nosotros obtendríamos normalmente en caso de que los dos genes fueran independientes, no estuvieran en el mismo cromosoma o estuvieran en extremos opuestos del mismo cromosoma. Bueno, entonces, si no, si están ligados, si no son independientes, si están ligados en el mismo cromosoma, nosotros podemos determinar la distancia entre esos dos genes contando la proporción de individuos recombinantes. ¿Cuáles van a ser los recombinantes? Estos y estos. ¿Cierto? Esos van a ser los recombinantes. Estos son parentales.
Entonces vamos a ver en qué proporción están apareciendo estos parentales. Entonces, por ejemplo, si aquí me apareciera esto, tengo un 30% de estos, tengo un 30% de estos, 30 y 30 son 60, me quedan 40. Entonces tengo un 20% de estos y un 20% de estos. Entonces tengo un 60% de parentales, de gametos parentales, y tengo un 40% de gametos recombinantes. Entonces pregunta, ¿cuál es la distancia entre esos dos genes? ¿A cuántos centimorgan están? Ya vimos que 50% de recombinantes es igual a 100 centimorgan, ¿cierto? Ya eso lo vimos ayer. Entonces, 40% de recombinantes, ¿a cuántos centimorgan estará? 80 centimorgan, ¿cierto? Están a una distancia de 80 centimorgan. Y así podemos saber la distancia entre esos dos genes, ¿verdad? Entonces pongan ustedes que ya yo sé la distancia entre el gen A y el gen B, y sé la distancia entre el gen B y el gen C, y sé la distancia entre el gen A y el C, yo puedo colocar esos genes en su orden dentro de un cromosoma. Entonces pongan ustedes que entre A y B los separa 20 centimorgan, digamos, ¿verdad? Y supongamos que A a C los separan 50 centimorgan, no, vamos a ver, 30 centimorgan, 30 centimorgan. Y B a C los separan 10 centimorgan. Entonces podemos ver el orden de estos genes en un cromosoma. Entonces vamos a poner el A primero acá, el gen A, y luego la distancia más corta es, la distancia más larga es entre el A y el C, que son 30 centimorgan, ¿verdad? Y luego tenemos la distancia entre B y C, son 10 centimorgan, entonces B está por acá, y la distancia entre A y B son 20 centimorgan, entonces yo puedo hacer un mapa cromosómico, ¿verdad? Y si son 10 genes, pues esos 10 genes los puedo poner en su orden en este cromosoma, basándonos nada más en esto, en las distancias que hay, ¿verdad? Y entonces así fue como se ganó el premio Nobel Thomas Morgan, haciendo eso. Y haciendo el primer mapa cromosómico. Entonces, él determinó que lo que producía la herencia de estos caracteres, lo que determinaba los caracteres estos, eran cositas que estaban dentro del cromosoma, o sea, los genes. ¿Verdad? No eran los cromosomas mismos, eran los genes, y los genes se pueden mapear los genes en un cromosoma mediante este método. ¿De acuerdo? ¿Entendido lo que es el ligamiento? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver algo que no hayan entendido. Pregunta, todo clarito como el agua. Como el agua de Chamelecón. Clarito, clarito. Sí, Bueno. sí. Bueno, entonces ese es el ligamiento. En la actualidad, ¿para qué utilizamos el ligamiento? En la actualidad utilizamos el ligamiento. Bueno, vamos a ver antes esto. Vamos a ver antes. Supongan ustedes que aquí tienen un sitio en el ADN, un locus, un SNP, digamos, un SNP, con dos alelos en la población. Algunas personas tienen adenina y otras tienen guanina, ¿verdad? Y por acá tenemos un gen. Por acá tenemos un gen con la enfermedad, ¿verdad? Un gen que produce una enfermedad, perdón. Entonces, este gen es monomórfico hasta ahorita. Nadie tiene esa enfermedad, pero el gen sufre una mutación en un sitio, ¿verdad? Sufre una mutación. Entonces, este es el alelo A, el alelo X, digamos, ¿verdad?
Y al sufrir la mutación, es una mutación de enfermedad, entonces vamos a tener un nuevo alelo que es el alelo Y, ¿verdad? Y entonces esta mutación ocurrió en una persona. Ocurrió en una persona. Bueno, entonces en esa persona, cuando ocurrió la mutación, ¿verdad? Esa persona especifica cuál de estos dos alelos tenía. Digamos que tenía el G. La persona que sufrió de la mutación Y tenía el alelo G. Como el alelo G, como estos dos locus están, están ligados en el mismo cromosoma, entonces automáticamente el alelo Y queda ligado al alelo G. Quedaron ligados en esa persona. Entonces, esa persona comienza, tiene hijos, le pasa sus genes de enfermedad al hijo, ¿verdad? Y el hijo le pasa a sus hijos y todo eso. Y entonces, siempre que esa persona herede el alelo de enfermedad a sus hijos, también le va a heredar el alelo G. Es cierto que hay recombinación entre estos, pero si están muy cerca los dos, ¿verdad? Entonces la tasa de recombinación va a ser muy poquita. Y claro, con cada generación que pasa, digamos, el alelo G se va expandiendo en la población, se va haciendo más abundante en la población, pero cada vez que se expande también se lleva de colada este alelo, perdón, al revés, le estoy diciendo al revés, el alelo de enfermedad es el y el G es la guanina en un locus que está cercano, ¿verdad? Cada vez que esta persona pasa el alelo Y a su descendencia, también va a pasar el alelo G en ese SNP que está cercano. Y entonces con cada generación se va expandiendo ese alelo en la población, pero también se va expandiendo con todo y este alelo G que está acá. O sea, está ligado el alelo G al alelo Y. A pesar de la recombinación, porque esta persona va a tener recombinación, ¿verdad? Y entonces algunos alelos de esta persona van a ser recombinantes, X, G. Pero si están bien cerquita, la cantidad de recombinantes por cada generación va a ser bien poquita, va a ser bien bajita. ¿Estamos? Va a ser bien bajita. Bueno, entonces, luego llegamos a la época actual y va a suceder que las personas enfermas van a tener con más probabilidad en este locus el alelo G que el alelo A. Entonces, las enfermas van a tener una predominancia del alelo G y las sanas van a tener una predominancia del alelo A. Y estamos hablando no del gen de enfermedad, sino que estamos hablando de un locus cercano. Bueno, entonces lo mismo va a pasar con todos los SNPs que están por acá. Lo mismo va a pasar con todos esos SNPs que están por acá. O sea, todos los SNPs que están en el gen Y, en el gen este, ¿verdad? XY, en este gen, o que están en la cercanía de ese gen, van a quedar automáticamente ligados con ese alelo una vez que ocurre la mutación y se van a heredar en bloque a las siguientes generaciones. La recombinación vuelve a redistribuirlos, pero como están cerquita, la tasa de recombinación en cada generación es bajita. Por lo tanto, los enfermos van a tener alelo G, aunque no tengan nada que ver con la enfermedad, vamos a tener una predominancia de alelo G, y los sanos van a tener una predominancia de alelo A. ¿Estamos claritos hasta ahí? Díganme sí o no. ¿Todos? ¿Todos? ¿Alguien que todavía no esté claro me dice, verdad? Bueno, entonces todos los loci que se encuentran alrededor de ese gen de enfermedad quedan automáticamente ligados. Todos esos alelos van a quedar automáticamente ligados. Y entonces, a pesar de que haya recombinación, como están demasiado cerquita, los que están cerquita recombinan poco, se van a ir recombinando algunos, o sea que no todos los enfermos van a tener un alelo G acá, pero va a predominar el alelo G. Y no todos los sanos van a tener un alelo acá, pero va a predominar el alelo A. No todos por la recombinación que va a haber, que es poquita, ¿verdad? Porque están demasiado cerca. Bueno, entonces, ahora, eso se llama desequilibrio de ligamiento.
desequilibrio de ligamiento, se llama eso, ¿verdad? Ese es el nombre que tiene. Bueno, entonces ahora vengámonos a la época moderna. Comenzamos a secuenciar poblaciones humanas, ¿verdad? Secuenciamos miles de personas. ¿Y cuál es el objetivo de secuenciar esas miles de personas? Tipificar esas personas para SNPs, encontrar SNPs en todo el genoma. Y entonces ahora contamos con mapas de de millones de SNPs. Millones de SNPs. O sea, son muchos millones de SNPs que hay en el genoma. Pero entonces, lo que queremos es investigar, averiguar cuál es el gen que está ocasionando una enfermedad o que está contribuyendo a una enfermedad. Por ejemplo, el asma bronquial, ¿verdad? Que son varios genes los que contribuyen al asma bronquial. Entonces yo quiero buscar cuáles son esos genes en el genoma. Entonces yo voy a utilizar el desequilibrio de ligamiento para buscarlos. Y lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a utilizar un chip. Un chip, es un pequeño chip, ¿verdad? Este chip tiene pocitos, miles de pocitos, unos 800,000 pocitos, 800,000 a 1,000,000 de pocitos. En cada uno de estos pocitos del chip se va a realizar una reacción en cadena de la polimerasa para determinar el alelo que tiene esa persona en ese SNP. Cada pocito estamos tipificando un SNP del genoma. O sea que ahí estamos tipificando 800,000 SNPs distribuidos a lo largo de todo el genoma para saber esa persona si tiene, cuál es el alelo que tiene, ¿verdad? Si es un SNP de una G y una A, entonces cuál de los dos alelos tiene. Y así, ¿verdad? Vamos a tipificar 800,000 genomas distribuidos a lo largo de todo el genoma. Y esto se lo vamos a hacer a una persona. Bueno, entonces los estudios los diseñamos como casos y controles. O sea, tenemos un grupo que van a ser los casos, que son pacientes asmáticos, ¿verdad? Digamos, tenemos unos 2,000 pacientes asmáticos. Y ponemos también los controles sanos, que no tienen asma, y ponemos otros 2,000 controles sanos, ¿verdad? Y a cada uno de estos 4,000 pacientes, de estas 4,000 personas, le hacemos este chip. Tipificamos todos esos 800,000 SNPs a lo largo de todo el genoma. Bueno, entonces ahora es fácil, ya están comprendiendo ustedes cómo es la manera de determinar dónde se encuentra un gen. Si nosotros tenemos un SNP determinado, en donde la G, por ejemplo, vaya, vamos a poner otro, C y C y A, pongamos, ¿no? Entonces, digamos que en los pacientes el alelo C se encuentra en un 80% y el alelo A se encuentra en un 20%. Mientras que en los controles es al contrario, el alelo A se encuentra en 20%, ¿verdad? Y en los y el alelo, perdón, enfermo, sano. Así lo vamos a hacer. A y C. Entonces ustedes cuentan, ¿verdad? Y resulta que el 80% de los enfermos tienen el alelo A y el 20% tienen el alelo C. Y aquí al contrario, ¿verdad? El 20% tienen el alelo A y el 80% tienen el alelo C. Entonces ustedes dicen, que hay una diferencia. Y ven estadísticamente, o sea, desde el punto de vista estadístico, si es significativa esa diferencia o no. Si es estadísticamente significativa esta diferencia, entonces eso lo tomamos como una señal, ¿verdad? Una señal. Y entonces esa señal significa que cerca de este SNP, que ya sabemos su localización en el genoma, ahí está el gen. Y entonces otros SNPs que están ahí cerca también van a tener este desequilibrio de ligamiento. Entonces yo voy a decir, aquí está el gen. Lo voy a localizar en cierto segmento cromosómico. Puede ser que haya varios genes ahí y yo quiero saber cuál es el gen específico. Pero entonces ya comienzo a hacer tipificación y todas esas cosas, ¿verdad? Pero ya por lo menos, o sea, ya este tipo de estudios me ayudó a saber que ese gen está en ese pedacito cromosómico.
y no se encuentra en otra. Entonces, vamos a buscar con más detenimiento cuál gen es el que está produciendo esa enfermedad, ya por otros métodos. Bueno, entonces este tipo de estudio se llama, estos son los estudios que utilizan chips para detectar ligamiento, ¿verdad? Para detectar diferencias significativas en marcadores, o sea, son marcadores, son cosas que ya conocemos para descubrir lo que no conocemos. Entonces, esto significa Genome-Wide Association Studies, estudios de asociación de genoma completo, ¿verdad? Y entonces así nosotros vamos viendo qué genes son los que están involucrados en cada una de las enfermedades. Y ya en asma bronquial se han descubierto un montón de genes. De hecho, el año pasado hicimos un estudio de GWAS en afrodescendientes. En enfermedades como enfermedades mentales, la psicosis, la esquizofrenia, enfermedad maníaco-depresiva, un gran grupo de enfermedades se hace este tipo de estudios, ¿verdad? Para saber dónde están los genes. Y se basan en eso, en el desequilibrio del ligamiento. ¿Para qué otra cosa nos sirve en genética el desequilibrio del ligamiento? Vamos a ver. Hay un tipo de estudios bien interesante, fíjense, bien interesante. Cuando nosotros tenemos una población, digamos una población 1, y tenemos una población 2, vaya, por decir algo, los españoles y los indígenas. Entonces, estas dos poblaciones se juntaron para formar una población 3. ¿Verdad? Entonces, nosotros queremos saber el porcentaje de queremos saber hace cuánto tiempo se separaron, se juntaron estas dos poblaciones. Digamos que no sabemos, no sabemos. ¿Verdad? Bueno, entonces, tipificamos estas dos poblaciones, y entonces tipificamos esta población también, ¿verdad? Y cuando hay recombinación, o sea, las dos poblaciones se juntan, forman mestizos, y entonces van a haber cromosomas completos indígenas en la primera generación, cromosomas completos, todo el cromosoma va a ser indígena en la primera generación, y el otro cromosoma de los mestizos de la primera generación va a ser español. Van a tener dos cromosomas, ¿verdad? Un cromosoma español y un cromosoma indígena, para todos los cromosomas, para todos los 23 cromosomas. Esa es la primera generación de mestizos, ¿verdad? Eso ocurre en el mestizaje. Pero a medida que van surgiendo las siguientes generaciones de mestizos, va habiendo recombinación entre estos cromosomas. Entonces, en la segunda generación, perdón, va a haber fragmentos bien grandes de cromosomas producto de la recombinación. O sea, este va a ser cromosoma indígena, este pedacito de este cromosoma va a ser español y este va a ser indígena también. Esa es en la segunda generación, ¿verdad? Lo mismo para el otro cromosoma, ya vamos a tener aquí español, indígena, español, porque ya van a haber recombinado. Entonces vamos a tener pedazos de cromosomas propios de cada una de las poblaciones. Conforme va pasando el tiempo, estos pedazos van disminuyendo cada vez más por recombinación. Los pedacitos se van volviendo cada vez más chiquitos. Entonces, midiendo los pedacitos, la cantidad de pares de bases que tienen los pedacitos, ¿verdad? O sea, cromosoma indígena, cromosoma español, cromosoma indígena, cromosoma español. Midiendo esa distancia entre todos los cromosomas, yo puedo inferir el número de generaciones que han pasado a partir del mestizaje. Yo puedo decir, el mestizaje ocurrió hace 20 generaciones, por ejemplo, basado en esto, ¿verdad? En el tamaño de los fragmentos de los cromosomas que pertenecen a cada una de las poblaciones fundadoras. Entonces, esto se utiliza mucho en genética de población. Esa es otra aplicación, ¿verdad? Esta es la recombinación. Entonces, ¿por qué todos estos quedan ligados? Todo el pedacito se hereda como un bloque, entonces queda ligado. Y el ligamiento, ¿verdad? Ese ligamiento va desapareciendo conforme van pasando las generaciones.
porque se van recombinando más y más y más. Otra aplicación, ¿verdad? Bueno, los estudios de GWAS es de lo más importante que tenemos en la actualidad, ¿verdad? Porque esto nos ayuda a buscar genes de todas las enfermedades para poder aplicar lo que se llama medicina de precisión. Medicina de precisión. O sea, lograr saber precisión. Lograr saber cuáles son los genes, cuáles son las variantes genéticas que causan cada enfermedad, diseñar exámenes para tipificar a las personas y ver cuál es su riesgo de padecer una enfermedad determinada. O una persona que tiene una enfermedad determinada, se le puede diseñar el medicamento o se le puede dar el medicamento que sí le corresponde basado en su genética. Por ejemplo, en la actualidad utilizamos 5 familias de antihipertensivos. 5 familias de antihipertensivos para tratar a los pacientes con hipertensión esencial. Esas 5 familias son los diuréticos, los ARA2, los IECAS, los beta bloqueadores y los bloqueadores de los bloqueadores de los canales de calcio. Bloqueadores de los canales de calcio. Pero entonces, ¿qué de esto le damos al paciente? ¿Qué de esto le vamos a dar al paciente? No sabemos, o sea, lo damos con prueba y error, ¿verdad? Prueba y error. Le damos un antihipertensivo, le damos un IECA, por ejemplo. Si no le funciona en un mes, se lo cambiamos a un ARA2, por ejemplo, ¿verdad? Pero con la medicina basada, con la medicina de precisión, ¿verdad? Podríamos determinar cuáles son las variantes genéticas que están influyendo en las respuestas a estos medicamentos por medio de estudios de farmacogenómica. Y entonces, darle el medicamento que le corresponde a la persona por su perfil genético. Así en todas las enfermedades. Eso se llama medicina de precisión. Y estos estudios son muy importantes para eso. ¿Alguna pregunta? Vamos, pregunten. El diurético, doctor, se sigue utilizando como antihipertensivo de preferencia. Claro, claro. Y se sabe un poquito, actualmente sabemos un poquito de la genética, pero empírico, o sea, sabemos bastante, ¿verdad? Pero los médicos asistenciales ya saben algunas cosas. Por ejemplo, saben que a un afrodescendiente le conviene más usar un diurético o un bloqueador de los canales de calcio que utilizar un ARA2 o un beta bloqueador. Porque en promedio responden mejor. Eso es parte de la genética, ¿verdad? Es parte de la genética poblacional. Pero tenemos que decirlo con más precisión. A este paciente a este paciente le conviene usar esto. Claro, los diuréticos sí se utilizan todavía, ¿verdad? Claro que se utilizan. Y hay pacientes que responden muy bien, pero no sabemos quién es que va a responder muy bien y quién no. Hasta que tengamos ya estudios que se pongan, que pasen a la práctica clínica de medicina de precisión. Bien. Bueno, entonces ese es el ligamiento, ¿verdad? Ya vimos epistasis, vimos un caso de epistasis, vimos ligamiento. Y ahora vamos a ver herencia multifactorial. Vamos a ver herencia multifactorial. Bueno, entonces en la herencia multifactorial, recordemos, la enfermedad es causada o el carácter es determinado por más de un gen.
Pueden ser muchos genes. Pueden ser pocos, pueden ser muchos, dependiendo del carácter que estamos estudiando, ¿verdad? Más efectos ambientales. Efectos ambientales, ¿verdad? Entonces las dos cosas entran ahí en este tipo de herencia. Bueno, vamos a hacer un modelo. Vamos a hacer un modelo. Vamos a ver. Déjenme pensar en algo. Digamos que estamos estudiando la altura de una planta. No la de Mendel, porque ya vimos que la altura de las plantas de Mendel es un carácter mendeliano, ¿verdad? Otra planta. Y entonces esas plantitas, digamos que tenemos dos tipos de plantitas. Tenemos una variedad de tamaños en la población, pero tomamos los extremos, tomamos las plantitas que son gigantes, las más altas, y tomamos las enanas, ¿verdad? Tomamos las enanas. Y purificamos la raza, y las purificamos, y purificamos las enanas, y purificamos las altas. Bueno, entonces, digamos, estas plantitas, vamos a ver, vamos a inventarnos números, ¿verdad? Estas plantitas, digamos, que miden 50 centímetros. Y estas plantitas, las más chiquitas, miden, digamos, miden 30 centímetros. 30 centímetros. Y nosotros las apareamos, ¿verdad? Y entonces nos damos cuenta que al aparearlas, toda la siguiente generación sale de 40 centímetros. Todos salen de 40 centímetros. Entonces, hasta aquí podría ser un carácter mendeliano todavía. Bueno, de hecho ya sabemos que no es carácter mendeliano porque en la población de plantitas hay una diversidad de tamaños entre todos estos. Pero este carácter podría ser mendeliano todavía basado en este estudio, porque podría ser penetrancia incompleta, ¿verdad? Podría ser un carácter mendeliano con penetrancia incompleta. Podría ser un gen nada más, ¿verdad? Que está adquiriendo las características de ambos. Bueno, entonces cruzamos las plantitas de 40 centímetros con las otras de 40 centímetros. ¿Eh? O sea, este es F1 por F1. Y entonces nosotros encontramos varios fenotipos acá. Encontramos varios fenotipos. Déjenme ver, ya les voy a decir cuáles. Entonces vamos a encontrar plantitas de 50 centímetros. Y vamos a encontrar también plantitas de 30 centímetros. 30 centímetros. Y vamos a encontrar algunas de 40 centímetros acá. Pero también vamos a encontrar plantitas de 35. Y vamos a encontrar, perdón, de 45. Y vamos a encontrar plantitas de 35. Y vamos a tener esta distribución. Y entonces vamos a ver las siguientes proporciones. Vamos a ver 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Vamos a ver que estas van a aparecer en un 16avo. Y estas van a aparecer en un 16avo. Estas van a aparecer en 4 16avos. Y esta en 4 16avos. Y estas van a aparecer, ¿cuántos llevamos ahí? 5 y 5. Son 10 y estas van a aparecer en 6 16avos. Bueno, entonces pregunta, ¿son genes mendelianos esos, sí o no? Bueno, me van a aparecer estas proporciones, ¿verdad? Un 16avo para los de 50 centímetros, 4 para los de 45, 6 para los de 40, 4 para los de 35 y 1 para los de 30. Entonces yo con esas proporciones ya sé, con esas proporciones
Con esas proporciones, yo ya sé que es un carácter que se llama poligénico. Es un carácter en los que están incluidos varios genes, no solamente uno. Este tipo de herencia se llama herencia cuantitativa. Vamos a ponerlo ahí. Herencia cuantitativa. En la herencia cuantitativa, cada uno de los genes que está participando está poniendo un poquito, está contribuyendo un poquito al fenotipo final. ¿De acuerdo? Cada uno de los genes está contribuyendo, o sea, si son dos genes, los dos genes contribuyen igualmente al fenotipo. Si son tres genes, cada uno de los genes contribuye igualmente al fenotipo. Es más, cada alelo está contribuyendo con el fenotipo. Bueno, entonces aquí nosotros podemos inferir que hay dos genes cuantitativos. Dos genes cuantitativos. Obviamente, dos genes son 4 alelos, porque 2 alelos para un gen, 4 alelos para el otro. O sea, tenemos 4 alelos en total contribuyendo con el carácter. Digamos que los dos genes se llaman A y se llaman B, y cada uno tiene 2 alelos, A grande y B grande. A grande, A pequeño, B grande, B pequeño. El A, el alelo A grande, y el B grande están contribuyendo, sí están contribuyendo con el carácter. Y estos no están contribuyendo con el carácter. O sea, no están aportando al fenotipo. Bueno, entonces aquí en este modelo, en el que son dos genes, podemos ver que cada alelo está aportando 5 centímetros. O sea, si tenemos un alelo A grande, la plantita va a tener 5 centímetros más. Si tenemos dos alelos A grande, va a tener 10 centímetros más. Si tenemos un alelo B grande, ahí están otros 5, y si tenemos dos alelos B grande, entonces otros 10 centímetros adicionales. O sea que estas plantitas que tenemos aquí van a ser homocigotas así. Todos los alelos grandes, cada una contribuyendo con 5 centímetros. Perdón, esta de acá va a ser A grande, B grande, B grande. Esta de acá, del otro lado, esta de acá va a ser A pequeña, B pequeña, B pequeña. Ningún alelo de estos está aportando a la altura, ¿verdad? Entonces tenemos una altura básica de 30 centímetros. Pero a medida que vamos aumentando el número de alelos mayúscula, entonces digamos aquí vamos a tener un alelo mayúscula, entonces ya le aportamos 5 centímetros adicionales. ¿Cuál de los alelos va a ser mayúscula? Cualquiera. O sea que el genotipo así va a ser así. Y el genotipo así también va a ser así, ¿verdad? Lo mismo para esto, para esta plantita. Perdón que es al otro lado que estaba esto. Un mayúscula. Sí, está bien, un mayúscula. En este son 2 mayúsculas y en este son 3 mayúsculas. O sea, en este vamos a tener las plantitas así. A, B, B pequeña. A, P grande, P grande. Estos dos genotipos nos van a dar las plantitas de 45 centímetros. Estos dos genotipos nos van a dar las plantitas de 35 centímetros. Y este genotipo nos lo va a dar la plantita, que tiene 2 mayúsculas y 2 minúsculas. Es decir, las que son así, las que son así, las que son así, y ya, ¿verdad? Solamente de esas maneras podemos hacer 2 mayúsculas. ¿O hay alguna otra manera? No, no hay ninguna otra manera. ¿No? Entonces voy a tener esta distribución. Esta distribución no es una distribución mendeliana, ¿cierto? Para dos genes.
Voy a tener otras distribuciones. Voy a tener 4 fenotipos para comenzar, ¿verdad? Y aquí estoy obteniendo 6 fenotipos. ¿A qué les recuerda a ustedes esto? Estos numeritos que tenemos acá. Vamos a ver. Le voy a dar un punto a que me diga. ¿A qué les recuerda esos numeritos? 2 puntos le voy a dar a que me diga. 9 y 10. ¿A qué les recuerda estos numeritos que tenemos acá? A mí me recordaba la Al 931. fenotipo Bombay, doctor. Perdón, uno primero y el otro después. Vamos a ver. Primero el hombre. A mí me recordaba la distribución 9331, una que nos da. Ajá. Ahora la mujer, ¿qué le recuerda esto? A lo del fenotipo Bombay. Fenotipo Bombay. No, Doctor, a mí ninguna de las dos. recuerda a lo del triángulo de Pascal, lo que resultados que daba. Claro, exactamente, a las tiradas de moneda, a la distribución probabilística que ya habíamos visto, ¿se acuerdan? ¿Cuál es la distribución probabilística para 4 tiradas de moneda? 4 tiradas. Esta es un 16, 4, 16, 6, 16, 4, 16, un 16. Es la misma distribución probabilística, ¿verdad? ¿Y de dónde vienen estos 4? Bueno, son 4 alelos. 1, 2, 3, 4. 1 de un gen, 2 de un gen y 2 del otro gen. Y cada uno tiene una probabilidad de ser heredado de un medio. Una persona tiene una probabilidad, o una planta tiene una probabilidad de un medio de heredar el grande y un medio de heredar el pequeño. ¿Verdad? De la grande y de la pequeña. Como si estuviéramos tirando monedas, exactamente así. Igualito, ¿verdad? Este es el modelo de herencia cuantitativa. Por eso les dije yo que lo íbamos a utilizar, ¿se acuerdan? Entonces, cuando tenemos esta distribución 1, 4, 6, 4, 1, estamos hablando de 2 genes cuantitativos. 2 genes cuantitativos, con 2 alelos. Uno que está participando, el mayúscula, y el minúscula que no está participando en el fenotipo. Y entonces, si fueran 3 alelos, ¿qué proporciones obtendría yo? ¿Cuántos fenotipos? Entonces ahora yo les voy a hacer la pregunta, porque esto ya lo vimos. Si estamos hablando de un carácter cuantitativo con 3 genes, ¿cuántos fenotipos voy a encontrar? Se lo estoy preguntando porque ya lo vimos, ¿verdad? Permítanme un segundo, le voy a poner los 2 puntos a quien se lo prometí. ¿Quién fue que me dijo? ¿El que me dijo del triángulo de Pascal? Ya no está ahí. Eric Sí, yo Lisandro. sí, Eric ¿Perdón? Fue Eric. Leiva. ¿Eric qué? Leiva, ¿De qué clase? de las 10. Eric, pues yo le voy a cumplir, ¿verdad? Eric. Entonces aquí Eric tiene más 2. Tiene más 2 puntos, porque logró identificar esa distribución, ¿verdad? Que no es una distribución mendeliana, no son proporciones para epistasis tampoco, ¿verdad? Sino que es una que ya habíamos visto y fue cuando tiramos monedas. Bueno, entonces para 3 genes, ¿alguien más? ¿Alguien se quiere ganar otros 2 puntos? Son 8, doctor. Son 8, vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si se ganó los 3 puntos. Vamos a ver si es cierto que son 8. 3 genes significan 6 alelos. Digamos A, B y C, cada uno con 2 alelos, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. Son 6 alelos. Por lo tanto, ¿cuántos fenotipos? Son 6 tiradas de moneda. Cuando son 6 tiradas de moneda, ¿cuántas posibilidades tenemos? Vamos a ver, todas mayúsculas. 5 mayúsculas.
4 mayúsculas, 3 mayúsculas, 2 mayúsculas, 1 mayúscula, 0 mayúsculas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fenotipos vamos a obtener. 7 fenotipos vamos a obtener. Por uno falló, fíjese. Perdió los dos puntos por un fenotipo. Pucha. Aquí vamos a tener los fenotipos extremos. ¿Cierto? Y aquí vamos a tener una distribución probabilística, una distribución binomial de cada uno de los fenotipos. Entonces vamos a ver la distribución binomial otra vez para 6 tiradas de moneda. Repítanme la distribución binomial para 6 tiradas de moneda. ¿Cuánto será? ¿Cuáles serán las proporciones? Primero el denominador. Son 6. 2 por 2, 4 por 2, 8 por 2, 16. Por 2, 32. Por 2, 64. Entonces van a ser 64avos. Aquí obviamente va a ser un 64avo, por lo tanto aquí va a ser un 64avo también. ¿De cuántas maneras podemos hacer esto? 5 mayúsculas y una minúscula de 6 maneras diferentes. 6 64avos. 6 64avos. Y los otros utilizamos el triángulo de Pascal. Díganme el triángulo de Pascal para 7, que tiene 7 filas, que tiene 7 números. Revisen en su cuaderno y me dicen ustedes cuáles son esos números. 1, 6. 1, 6, 15 Perdón, 15, 15 y 20. y 20. Y 20. 64avos. Entonces, si yo hago ese cruce, hago el cruce de la F1 por la F1, me salen 7 fenotipos diferentes con estas proporciones. Entonces yo ya sé que estamos hablando de 3 genes cuantitativos. ¿De acuerdo? 3 genes cuantitativos. Bueno, entonces, permítanme un segundo que tengo una llamada ahorita solo. Solo déjenme decirle. Bueno, entonces vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. El cruce recuerdan, el cruce del triple heterocigoto A, B, B, C, C, por A, B, B, C, C. Ustedes hicieron de tarea este cruce que en términos mendelianos se llama cruce trihíbrido. Eso lo hicieron ustedes de tarea. Hicieron un tablero de Punnett con esto. O sea, pusieron los 8 gametos de este señor, los pusieron acá. Y los 8 gametos de este señor lo hicieron acá. Y restituyeron, restituyeron todos los genotipos acá. ¿Cierto? Eso lo hicimos. Eso lo hicimos. Lo hicieron ustedes de tarea. Y luego determinaron las proporciones fenotípicas. ¿Cuántos fenotipos eran? 2 por 2, 4 por 2, 8 fenotipos eran, ¿verdad? Digamos los caracteres verde, los caracteres color, tamaño y forma. Y le salían 8 fenotipos acá. Y entonces ustedes contaron los genotipos que les conducían a los mismos fenotipos, ¿verdad? A los mismos fenotipos. Y hicieron ese ejercicio. Entonces ahora vamos a hacer exactamente el mismo ejercicio, pero con herencia multifactorial. Porque los genes se van a heredar exactamente igual.
Aquí no hay ligamiento, todos están en cromosomas diferentes. Ahí ya sí la herencia es diferente porque se heredan en bloque. Pero supongamos que estos no están ligados. Entonces los genotipos van a ser iguales a los del cruce que hicimos, el cruce trihíbrido mendeliano. Van a ser exactamente iguales. ¿Dónde va a cambiar todo? En la agrupación. ¿Cómo vamos a agrupar los fenotipos? Porque ahora nos van a salir 7 fenotipos. 7 fenotipos. ¿Verdad? Entonces ahora ustedes van a agrupar todos estos según el fenotipo al que pertenece. O sea, esos fenotipos van a ser, como es un modelo el que estamos haciendo, no vamos a poner ningún fenotipo en particular, sino que vamos a llamarle 6 mayúsculas, 5 mayúsculas, 4 mayúsculas, 3 mayúsculas, 2 mayúsculas, 1 mayúscula y 0 mayúscula. Y aquí van a poner ustedes las proporciones que van a encontrar acá. Y van a ver que las proporciones van a ser las que vimos anteriormente. O sea, van a ser 1, 6, 15, 20, 15, 6, 1. Esas van a ser las proporciones. En otras palabras, los genotipos, los genes, físicamente se están heredando igual. ¿Qué es lo que cambia? Cuando hablamos de forma de herencia, hablamos de fenotipos. De fenotipos. Esa es la diferencia, ¿verdad? Cómo se están manifestando en el aspecto exterior. Entonces, en el caso de las plantitas, estas van a ser las más altas, estas van a ser las más chiquitas, y estos van a ser todos los tamaños intermedios. Y esta se llama herencia cuantitativa. Conste que este es un modelo. En la realidad difícilmente vamos a encontrar esto, ¿verdad? O con esa exactitud así. Porque es un modelo nada más. Bueno, entonces si nosotros graficamos esto, yo ya los puse a graficar, ¿cierto? Ya los puse a graficar eso, entonces vamos a encontrar las plantitas más chiquitas, vamos a encontrar los 7 fenotipos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada uno con su proporción, ¿verdad? 1, 1, 6, 6, 10, 10, 15. Bueno, entonces, una pregunta. Voy a hacer una pregunta. ¿El tamaño de una planta solo está determinada genéticamente, sí o no? ¿Solo está determinado genéticamente el tamaño de una planta? ¿Qué otros factores entran en el tamaño de una planta? El ambiente. Factores ambientales, como por ejemplo la cantidad de luz solar, la cantidad de nutrientes de nitrógeno en la tierra, de nitrógeno, calcio y otros nutrientes, la cantidad de agua que recibe esa planta. Y entonces, dependiendo de eso, la plantita va a crecer más o va a crecer menos a pesar de su genotipo. Entonces, dentro de cada, digamos que tenemos nosotros una plantación, ¿verdad? Pero no todas las plantas reciben igual nutrientes, igual cantidad de nutrientes, ¿verdad? Entonces, dentro de cada clase genética vamos a tener una distribución. Unas van a ser más chiquititas porque reciben pocos nutrientes y otras van a ser más grandes porque reciben más nutrientes, ¿verdad? Entonces vamos a tener una distribución dentro de cada clase genotípica proporcionada por el ambiente. De tal manera que cuando nosotros tomamos la altura de esas plantas en esta población, lo que vamos a obtener no es una distribución de este tipo, que es una distribución discreta, sino que vamos a obtener una distribución continua en forma de campana de Gauss. Por eso los caracteres multifactoriales tienen esa forma de campana. A esto de acá le llamamos el fitness. Es la media. Es la mayor cantidad de plantitas va a tener esta altura y ese va a ser el fitness, va a ser
la altura que más le conviene a esa planta, evolutivamente hablando. Y alrededor del fitness vamos a tener una distribución en forma de campana de Gauss, una distribución continua. Y mientras más genes están determinando un carácter, entonces esa distribución va a ser más continua. ¿De acuerdo? Por eso los caracteres cuantitativos tienen forma de campana de Gauss, porque vienen de una distribución probabilística. De hecho, yo les había dicho anteriormente, cuando tuvimos la clase, ¿verdad?, de distribuciones probabilísticas, que una distribución binomial, cuando son bastantes clases, podemos convertirla en una distribución de tipo continuo. Por eso el peso tiene una distribución así. Por eso la altura tiene una distribución así, la talla de una persona. Y todos los caracteres multifactoriales tienen una distribución así. ¿Es diferente la herencia mendeliana? No, no es diferente. Vimos que los genes se heredan exactamente igual. Lo que cambia es cómo se manifiestan esos genes en el fenotipo. Bueno, entonces así como tenemos enfermedades que son de tipo mendeliano, también tenemos enfermedades de estos caracteres multifactoriales, ¿cierto? Por ejemplo, el peso. Tenemos una distribución, tenemos una media, que es el fitness, ¿verdad? O sea, la media es el valor ideal desde el punto de vista evolutivo. Bueno, entonces digamos que aquí tenemos las personas de 170, no, ¿cuánto ponemos acá? 70 kilogramos. 70 kilogramos tenemos por acá. Aquí tenemos las personas de unos 20 kilogramos, en un extremo por acá, ¿verdad? Y en otro extremo por acá tenemos las de 200 kilogramos. 200 kilogramos. Bueno, entonces, ¿qué sucede? También nosotros podemos convertir una distribución normal en una distribución binomial según nuestra conveniencia. Por ejemplo, podríamos hacer un corte aquí y considerar que todas las personas arriba de los 100 kilos, considerar que esto es patológico, de acuerdo a la evidencia clínica de los estudios clínicos, ¿verdad?, de riesgo y todo eso. Podríamos considerar que los que tienen menos de 30 kilos, digamos, son patológicos, ¿verdad? Entonces ahí ya vamos a cambiar esta distribución, ¿verdad?, en normal, la parte normal, y la parte que ya no es normal, que ya es patológica, ¿verdad? Bajo peso, sobrepeso. Entonces, pues, separamos eso, ¿verdad? Y este límite que ponemos acá le vamos a llamar, umbral. Este es el umbral de la normalidad. Diabetes mellitus, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a suponer que aquí tenemos la media, la glicemia en ayunas, vamos a ver la media, unos 80 miligramos por decilitro de azúcar. Y vamos a tener aquí los extremos, ¿verdad? Vamos a poner acá que unos 150. Y por acá vamos a poner unos 40. Bueno, entonces vamos a considerar que después de 100 va a ser patológico. Entonces el umbral va a ser 100, ¿verdad? Y va a ser una distribución normal también. ¿Quiénes siguen distribuciones normales? Niveles hormonales, niveles de nutrientes en la sangre, peso, talla, inteligencia, sigue una distribución normal también, ¿verdad? La media es 100. Y así, hay muchos caracteres que siguen una distribución de este tipo. Y nosotros clasificamos, ¿verdad?, según nuestra conveniencia, ya para la aplicación clínica. ¿Cuándo vamos a intervenir? ¿Cuándo vamos a dar tratamiento de algún tipo? Entonces va a depender de esto. Sobre la herencia de un carácter multifactorial, porque la herencia no es clara, no es como la herencia de Mendel, pues que podemos, en una familia grande podemos decir que un cuarto de los hijos van a tener la enfermedad si es recesiva, cuando los dos padres son heterocigotos, o la mitad de los hijos de un padre que padece una enfermedad dominante va a tener la enfermedad si es una
familia grande. Y podemos determinar probabilidades bastante precisas. En este caso no, porque son muchos genes. Son varios genes causando la enfermedad, ¿verdad? Entonces no es tan fácil y utilizamos el concepto de heredabilidad. La heredabilidad es qué porcentaje de la varianza es heredada y qué porcentaje de la varianza corresponde a efectos ambientales. Porque, por ejemplo, acá, en la diabetes mellitus, ¿verdad? En la distribución de los niveles plasmáticos de glucosa, no solamente actúan los genes, sino que actúa el ambiente también. Tiene que ver el peso, la obesidad, ¿verdad? Tiene que ver la edad, un montón de cosas. No solamente el ambiente. El ejercicio físico, hay otros factores determinando esto, ¿verdad? Entonces, nosotros mediante estudios de heredabilidad, determinamos qué porcentaje de esta variación es heredada y qué porcentaje corresponde al ambiente. Esta es la palabrita, heredabilidad. Entonces, la heredabilidad se estudia usando gemelos. Usando gemelos. Les va a quedar a ustedes de tarea averiguar cuáles son estos estudios de heredabilidad, ¿verdad? Cómo se utilizan los gemelos para hacer los estudios de heredabilidad. En cualquier libro de genética lo pueden encontrar y en internet también lo pueden encontrar, ¿verdad? Y eso les va a quedar de tarea. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta sobre esto? ¿Está todo clarito? Los veo con cara de preocupados. Pongan la cámara para ver si tienen cara de preocupados. Pongan la cámara. Vamos a exámenes, doctor. Ah, por eso es verdad. Sí, sí tienen carita de preocupados. La verdad, sí. Sí, ya estoy viendo. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta de esto? ¿Está todo claro? Bueno, entonces voy a parar la grabación acá.